Buenos días, queridos alumnos. Como ustedes saben, empezamos a tener clases grabadas para que ustedes no se atrasen tanto en este periodo que estamos con esta pandemia, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a ver esta clase es al sexto básico año A, ¿cierto? Y la primera unidad que vamos a ver es una nueva aventura. Va a ser una nueva aventura para usted porque es un nuevo año, ¿verdad? Entonces la primera clase se llama, la primera clase que yo les estoy dando y la clase que yo les doy es de lenguaje y comunicación. Y son, ¿cierto? El lenguaje y comunicación, aprendizaje adquirido. ¿Eso qué quiere decir? Que son los aprendizajes que ustedes adquirieron el año pasado. ¿Cuál es el objetivo principal? Repasar los aprendizajes adquiridos. ¿Y de eso qué vamos a ver hoy? Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué recuerdan de lo que vieron, ¿cierto? Sobre textos literarios y textos no literarios. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un texto literario y un texto no literario? Hay una diferencia muy importante, ¿cierto? Y esta diferencia es que los textos no literarios, esta diferencia está dada con el propósito que tiene el autor, del escritor, ¿cierto? El escritor de los textos no literarios busca informar. Se habla de género no literario por eso, porque solamente busca informar. En cambio, el texto literario, el escritor, para él lo más importante es la belleza del lenguaje, ¿cierto? Y a la que se enfrentan en este género. Y hay muchos tipos, ¿cierto?, de textos no literarios y textos literarios. Yo creo que ustedes deben recordar bastantes. Entonces vamos a ir viendo a medida que vamos, porque esta primera unidad es como para ver todos los aprendizajes que ustedes adquirieron el año pasado. Entonces es como un repasar lo que vieron el año pasado. Y en esta oportunidad vamos a ver, como les decía, textos literarios y textos no literarios. ¿Qué considera el texto literario? El texto literario considera así todos aquellos textos en los cuales se utilizan los recursos lingüísticos, ¿cierto?, que el autor expresa emotividad de la realidad que vive, busca llamar la atención en sus lectores por la manera de decir las cosas. Ocupan lenguaje figurado, ¿cierto?, como son las figuras literarias. Aparte de eso, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en los textos literarios, por acá ya tengo un apunte, ¿cierto? Los textos literarios se clasifican en literario y no literario. Los textos literarios, ¿cierto?, permiten el desarrollo de las manifestaciones literarias. Como por ejemplo, ¿cuáles son los textos literarios? La novela, el cuento, la leyenda, el mito, la fábula, el poema. Y dentro de los textos no literarios, ¿cierto?, ¿cuál es la función de los textos no literarios? La función de los textos no literarios es informar. Su principal propósito es informar.
como por ejemplo la carta formal, la biografía, la noticia y el afiche. Dentro de los textos literarios encontramos, ¿cierto? Encontramos el género narrativo, el lírico y el dramático. ¿Cuál es el género narrativo? ¿Se recuerdan cuál será el género narrativo? Sí, yo creo que se recuerda. Bueno, el género narrativo, como él lo dice, narra historias, ¿cierto?, imaginarias o reales, como los cuentos, las novelas, las leyendas, los mitos, las fábulas. Dentro de la narrativa, ¿cierto? La narrativa se da en prosa. Hay los otros que corresponden a los textos literarios, que son los líricos, que están dentro de ellos los poemas, ¿cierto? Y la poesía, que se escriben en versos y en prosa. Y los no literarios, ¿cierto? Que los volvemos a pasar, que solamente son para informar. Por ejemplo, tenemos la carta formal, tenemos la biografía, la noticia y el afiche. Pero además de eso, además de la noticia, la carta informal, tenemos la receta, ¿cierto? Tenemos texto, avisos publicitarios, está la noticia, la biografía y los afiches. Y esos están dados para informar. Entonces yo les pregunto, porque esto para ustedes son aprendizajes adquiridos del año pasado. Lo que hacemos en este momento es hacer un repaso. Esta unidad va a ser un repaso de todo lo que vieron ustedes el año pasado. Y el texto dramático que nos quedaba en el tintero, ¿cierto? Es un texto que se escribe para teatralizar, ¿cierto? Eso es para el teatro. Y se da en forma de diálogo. En esta oportunidad, yo les voy a dejar una tareita y quiero que todos la cumplan para yo revisarla y me la mandan a mi correo, ¿cierto? Me van a dar ejemplos de textos literarios y textos no literarios. Espero que se encuentren muy bien, que se cuiden y que pronto nos volvamos a ver.